Palabra para formular su pregunta el diputado Carol Antonio Altamirano del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Con su permiso, señora presidenta. Adelante, diputado. Señor secretario, sea bienvenido a la Cámara de Diputados. Compañeras y compañeros, en el análisis del informe de gobierno y la discusión del paquete económico, debemos considerar que el nuevo gobierno está corrigiendo una política económica que nos dejó un país marcado por la pobreza, la desigualdad, las tasas de endeudamiento más altas en décadas y la corrupción. Así, es desproporcionado exigir que en tan solo 300 días de gobierno se hayan corregido los daños de 36 años de política neoliberal. Si bien todos escuchamos que el presidente ha dicho que la economía está creciendo poco, hay que entender el cambio en la visión del país. Este gobierno tiene como prioridad el bienestar, destinando en 2019 más de 200.000 millones de pesos a programas sociales. Ahora que se trabaja por la gente más necesitada y que se combate a la corrupción, la sociedad respalda el cambio. Reconociendo la desaceleración de la economía mundial, hay elementos positivos que destacar. El salario mínimo subió 16% y contra todos los dogmas, eso no generó ninguna crisis inflacionaria. La inflación general pasó de 4.8% en diciembre de 2018 a 2.9% en septiembre del 2019. Gracias a este control de la inflación, el Banco de México anunció hace unas horas una reducción a las tasas de interés, una nueva reducción para que quedara a 7.75%, la tasa de interés más baja desde hace una década. Las reservas internacionales llegaron a 178.9 miles de millones de dólares en junio de 2019. Así, este gobierno tiene más reservas que las del gobierno anterior. El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público se estabilizó en 45% del PIB. Y el día de ayer se anunció que se ha detenido la caída de la producción de la plataforma petrolera. En enero se producían 1.626.000 barriles diarios. En este mes, en este año se producen ya 1.715.000 barriles. Estamos reviviendo a un Pemex que los gobiernos anteriores desmantelaron. En síntesis, no hay recesión, no hay crisis, no hay inflación descontrolada, hay un manejo responsable de las finanzas públicas y se trabaja para reducir la brecha que divide a la sociedad. El paquete económico 2020 tiene 3 características positivas. La primera es que contribuye a la estabilidad económica con metas razonables en materia de inflación, paridad del dólar y tasas de interés. La segunda es que le da continuidad a la política de austeridad. La tercera es que profundiza un nuevo orden de prioridades en el presupuesto de egresos, reorientándolo a favor de la política social. Este paquete ha generado respuestas positivas por parte del sector privado, que ha anunciado inversiones que ayudarán a dinamizar la economía. Con la intención de mejorar aspectos particulares del paquete económico, señor secretario, le pregunto, hoy se señala que existe riesgo para las entidades porque los ingresos petroleros que alimentan la recaudación federal participable son volátiles. En el caso de que ocurriera un impacto, existe el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, que en junio tenía un monto de 93.000 millones de pesos. Por lo que le pregunto, ¿cuáles serían las medidas que implementaría el gobierno federal
para evitar un impacto a las entidades federativas. ¿Cuáles serían los lineamientos y procedimientos para acceder con agilidad a ese fondo de estabilización? Por otra parte, tenemos que reconocer que existe un reto para mejorar la inversión pública, de manera que se le den mayores recursos a los proyectos de inversión que se enlistan en los tomos del proyecto del decreto, confiando en que pudieran generarse recursos complementarios durante el ejercicio fiscal. Será un gesto de gran responsabilidad que el gobierno federal, en adición a lo establecido en la ley de la materia, tuviera un mandato en la ley de ingresos para usar ese margen para reforzar los proyectos de inversión, es decir, no aumentar el gasto corriente ni los subsidios, sino por mandato de ley el gasto productivo. Le pregunto, ¿la Secretaría de Hacienda tendría la voluntad de privilegiar la inversión pública como prioridad en la aplicación del paquete económico? Respecto de la recaudación tributaria, el año pasado se dio un avance en el combate a la elusión fiscal, eliminando el régimen de consolidación. Le pregunto, ¿cuál ha sido su evolución, diputado, por favor, cuál es el impacto proyectado para el ejercicio 2020? Termino, señora presidenta, compañeras y compañeros. En esta sesión hemos escuchado opiniones críticas, como corresponde al debate plural. Solo unas pocas que equivocadamente apuestan al desaliento para tratar de obtener beneficios políticos de corto plazo y que solo exhiben cálculos diputado, y ambiciones partidistas. Hago un llamado para que de manera, en vez de desperdiciar energías en enconos, busquemos alternativas para salir adelante, empezando por discutir, enriquecer y aprobar este paquete económico para abrir espacio diputado, a la por favor, reorganización concluya. integral de las finanzas públicas. Termino, presidenta, con la finalidad de que el crecimiento y el desarrollo del país tengan nuevas bases económicas y nuevos equilibrios. Por su respuesta, señor secretario, muchas gracias. Gracias, diputado. Para dar respuesta tiene la palabra el ciudadano Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público, hasta por 5 minutos. Muy bien, muchas gracias y gracias, diputado Carol Altamirano, por sus preguntas. Empiezo por responder la pregunta que hacía con relación a las entidades federativas y qué es lo que pensamos hacer en caso de que tuvieran alguna contingencia. Puedo ir más allá, le puedo decir lo que ya estamos haciendo en caso de ello. Un número importante de entidades tienen un bono, hicieron una operación financiera con Banobras, el llamado bono cupón cero, que si nosotros aceptamos recomprarlo, le va a liberar a las entidades alrededor de 15,000 millones de pesos. Ya estamos en el proceso de ejecutarlo y a un número importante de entidades, como yo decía, les van a llegar esos 15,000 millones de pesos en las próximas semanas. El segundo tema que tenemos que trabajar con ellos es la ley de disciplina financiera fue un gran avance, pero requiere algunas afinaciones de carácter técnico y dejar muy claro cuáles son los fondos que son de estabilización y cuáles son los fondos que pueden liberarse en una parte contracíclica. Hemos tenido peticiones importantes para poderle estudiar de secretarios de finanzas y de gobernadores de partidos de Morena y de gobernadores de partidos de oposición. Nos parece que ambas solicitudes pueden ser atendibles y nos hemos comprometido con ellos a tratar de mejorar el marco de disciplina financiera de los estados. Por supuesto que estamos dispuestos a todo lo que se pueda hacer para fortalecer la inversión pública. Es claramente uno de los talones de Aquiles, no solamente de las finanzas públicas, sino de la economía en general. Hace una pregunta muy específica con relación a cuánto han sido lo que se ha recaudado a través de eliminar el régimen de consolidación fiscal. Como señalé en una intervención anterior, esto es alrededor de 25,000 millones de pesos. Esta es una cifra muy, muy relevante y señalaba yo que es similar al presupuesto que reciben los estados más pequeños del país. No es nada despreciable. Pero eso me permite también hacer referencia a algunas de las medidas que nosotros hemos planteado en el paquete y que la diputada Terrazas hizo referencia en su intervención. Yo quisiera señalar que gran parte de estas medidas no son nuevas cuando uno ve el contexto tributario internacional. Por ejemplo,
y muchas de ellas, en respuesta a la inquietud que ella tenía, en realidad sí van dirigidas a ampliar la base, no están dirigidas a los contribuyentes cautivos. Por ejemplo, una propuesta muy importante que pusimos de la norma general antiabuso, que ha requerido, que ha tenido muchos comentarios en la prensa en los últimos días, no es nada nuevo en la tributación internacional. Digo decir, existen diversos países que ya la han implementado, entre ellos Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, España, no es nada nuevo. La propuesta que estamos presentando en materia de tributación para la economía digital, hay cerca de 50 países que tienen mecanismos similares, incluyendo 28 países miembros de la Unión Europea y Argentina, Chile, Colombia y Uruguay en América Latina. Quisiera aprovechar el minuto y fracción que me queda, dado que esta es mi última intervención, para hacer algunos comentarios de carácter general. Y quiero referirme a la forma en que inicié mi intervención en esta comparecencia. A mí me parece que las discusiones como las que estamos teniendo hoy no es solamente un tema de finanzas públicas, no es solamente un tema de números y datos, no es solamente un tema de presupuesto. Esto es el sistema de pesos y contrapesos que tenemos en el procesamiento del presupuesto entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, es uno de los pilares fundamentales de la arquitectura institucional de la democracia mexicana. Y es por ello que van a encontrar en mí y en la Secretaría de Hacienda una total apertura a discutir todos los temas que tengan con finanzas públicas. Tendrán también una total apertura para recibir, como lo hemos venido haciendo desde que fui nombrado secretario de Hacienda, a las distintas fracciones parlamentarias para poder conversar sobre los distintos temas que a ustedes les preocupan. Y esto no tiene que ver con un tema de etiqueta política. No tiene que ver con que yo lo reciba porque así espero que nos traten mejor. Tiene que ver con la seguridad de que nosotros estamos convencidos de que no somos poseedores de la verdad absoluta. Estamos convencidos también de, aunque vemos las cosas desde ángulos diferentes, desde el legislativo y desde el ejecutivo, desde distintos partidos políticos, todos estamos buscando lo mismo, que es tratar de mejorar la vida de los mexicanos y tratar de eliminar la marginación en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, secretario.